Instituto Irapuato Radio presenta Sexprésate con Ana Elisa Rosas. Todo lo que te interesa saber sobre psicología, salud mental y sexualidad. Hola, qué gusto saludarte y que podamos hablar de hoy de un tema que ha sido bastante controversial a ratos, que es el lenguaje inclusivo y que tenía que ser parte de esta temporada de género. Entonces, ¿cómo tenemos que hablar? La primera pregunta para ti es que, ¿qué opinas del lenguaje inclusivo? Esto de hablar con las, los, les. ¿Cómo ha sido para ti todo esto? ¿Es una moda pasajera? ¿Es algo necesario? ¿Es una imposición? Y cuando lo digo, en realidad me sale toda esta sonrisa, porque definitivamente algo que me gusta es que las personas podamos hablar, pensar, incluso también criticar, pero con pensamiento crítico al respecto. Porque el lenguaje inclusivo justamente tiene que ver con todo eso. Para empezar, ¿de dónde surge el tema de que hay que cambiar las formas de hablar? Y lo digo así porque para algunas personas ha sido bastante complicado y pesado. Y dentro, sí quiero decirte de nuevo, si necesitas seguirme, sobre todo en esta temporada, con todos los episodios para ir ubicando por qué es que hay todo este movimiento y desde dónde surge. Y cada uno tiene su tema y tiene su por qué y para qué. Y justo el tema del lenguaje inclusivo tiene que ver con que podemos empezar ubicando que el lenguaje construye parte de la realidad. Algunos autores en psicología dicen lo que no se nombra no existe. Aquello que ni siquiera tenemos palabras para decir qué es, que se supone que los demás pueden entender y demás. Seguramente alguien dice, bueno, sí puede existir en un nivel, no sé, ahí sutil y demás, tal vez de energía y lo que sea, pero el hecho es que cuando lo nombramos tiene otra fuerza. Y eso es lo que tiene mucho de base todo el tema del lenguaje. Pero no creas que todo esto es a favor de solamente el lenguaje. Claro que hay cuestionamientos importantes al respecto del lenguaje inclusivo. Y eso es parte de lo que también vamos a platicar. No es una respuesta para todo. Es la parte en la que necesitamos ir buscando formas. Pero lo que te quiero decir es que para llegar a este punto y comprender la necesidad del cambio de lenguaje, es porque empezamos a ubicar que es necesario hacer ciertos cambios. Y los cambios vienen en el lenguaje, pero también necesitan venir desde otras formas más estructurales. De nueva cuenta, el lenguaje no lo va a cambiar todo lo demás. ¿De qué importa agregar la A y la O la E si al final afuera los datos siguen siendo igual en términos tal vez de feminicidios, de violencia a las personas de la diversidad? Mira, yo puedo hablar con el lenguaje que quiera y eso pasa muchísimo a las personas que trabajamos en todos los temas de género. Adoptar el lenguaje puede ser algo muy superficial, cuando internamente yo tengo formas de violencia que aplico y que utilizo sin ningún tipo de cuestionamiento. Y entonces, ¿qué importa que hable con A, con O, con E, con lo que sea? Es bien importante porque justo hay varios casos impactantes detrás de todo esto, que resulta que iban a las marchas, hablaban con lenguaje inclusivo y todo lo demás, y después resulta que de todos modos la mató su novio, ¿no? Fue una cuestión de feminicidio, o que era una persona que era violenta con todos los alrededor, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, de nuevo, el lenguaje no es la respuesta, wow, que va a quitar todo lo demás, pero sí es una respuesta dada la comprensión de lo que necesitamos visibilizar. Y entonces tiene sus pesos, pero hay que saberlos poner, digamos, de una manera que sea objetiva, real, como decirlo, que sea más equilibrada. Y de eso te estoy hablando justo ahora, porque hablar de nueva cuenta es, para empezar, del lenguaje, el deseo de cambiarlo. Mira, a mí me pasa, o sea, en este episodio yo ya he grabado, ya he tenido 2 cortes de error a la hora de mencionarlo, porque no estamos acostumbrados a adquirirlo, porque cuando empezamos a hablar entonces es con A, con O, con E, ¿cómo tenía yo que decirlo? Sin embargo, son estos esfuerzos para buscar integrar en el lenguaje a los otros. Esa es la parte importante. No es ni siquiera para mí, eso te lo comparto para mí, no es la forma correcta. Esa es la otra gran, digamos, crítica que se le hace a todo el tema del lenguaje, ¿no? Es que está cambiando las cuestiones de la gramática, y la gramática son como las matemáticas, 2 más 2 igual a 4, o sea, no hay 2 más 2 igual a 6, no, o sea, más no. Si fuera, no sé, alguna forma exponencial, tal vez acabas ahí pudiendo poner un 6, pero es, digamos, más exacto. Y la gramática le da un orden a las palabras y un entendimiento a las personas de lo que estamos hablando.
Y por eso yo te diría, por eso tiene el peso el lenguaje inclusive. ¿Ves? El lenguaje inclusivo. Por eso tiene un peso el lenguaje inclusivo. Porque dentro de todo esto, lo que necesitamos justo es ir adquiriendo las palabras para darle diferentes pesos. Sin embargo, y entendiéndonos, sin embargo, al principio genera un caos, genera una dificultad incluso hasta de la comprensión. Pero hay cosas, y eso sí son estudios, primero lo leí en historia, pero después vi que sí era un estudio, que hablaba cómo las mujeres, en el momento en que empezamos a aprender el idioma, sobre todo el español, que tenemos más marcado la A y la O, hay otros idiomas, el francés se menciona mucho que es más neutro porque usa la E en muchos momentos, así como el inglés que usa el they y no son ellas y ellos, es they y entonces la E es más neutra. El español no, el español es A, O, las, los, ¿no? Entonces tienes que mencionar uno de los dos géneros y cuando las mujeres lo vamos adquiriendo, al principio las niñas no logran entender cuando se refieren a los niños y se refieren a niñas y niños porque solo se menciona como, ok, los niños vénganse para acá, los de secundaria, ¿no? Y estamos hablando de niñas y niños, de las y los de secundaria, ¿no? Pero al inicio comprender cuando para las mujeres es exclusión, solo son hombres y cuando sí somos nosotras incluidas, porque no se nos menciona, pero somos parte de, hay un proceso de aprendizaje que queda en la infancia. Ahora que los hombres dicen así como de, pero entonces ya no entendí si me están nombrando, si van a decir las para las mujeres y nos tenemos que incluir, las mujeres pasamos por eso y están esos estudios justo como las niñas. Desde chicas empiezan a tener así como un poco ¿se refiere? No, sí, entonces deja voy. Los hombres saben que se refieren a ellos porque dicen los, ¿no? Y si dicen las, entonces no van a ser ellos. Las mujeres sí aprendemos a diferenciar de cuándo incluirnos y cuándo no. Y estos procesos, es solo por decir algo tal vez un poco más, parece sutil o menor. Sin embargo, el tema del lenguaje es que también el lenguaje puede ser hegemónico, significa tiene un poder y una idea al respecto. Y cuando solo se menciona en función masculina, está invisibilizando también la cuestión femenina, a menos de que se les mencione a ella solamente, pero ya no está como algo que se menciona equitativamente a ambos en algún momento, es como se menciona y se dice en función de lo masculino. Y además de eso, elimina las diversidades. Si yo solo hablo los, entonces también estoy eliminando todas las diversidades. En qué hay que hacer y hay quien dice, bueno, pero a ver, me convences, ¿no? Hablemos en lenguaje inclusivo. De todos modos, es cómo tengo que hablar. Y eso es complicado, ¿no? Si yo estoy enfrente de un salón, de un grupo donde quiero hablar a varias personas, entonces les hablo los, les, ¿no? Y entonces la sensación es que se empieza a hacer más largo y que ya es más difícil de comprender. Tú puedes ver videos de gente que sí lo hace y hay gente que lo usa incluso de manera bastante bien. Hay gente que de hecho justo te quedas ya no entendí lo que dijo, solo vi que pronunció muchos las, los, les y cosas raras en terminación, las niñas, los niños, les niños, y entonces pues ya no tiene tanto sentido. Mi invitación es que no hay una forma correcta, en este momento no hemos logrado un consenso, en este momento mover todas estas formas gramaticales genera caos. Sin embargo, lo primero es que si hay un intento y una comprensión de esto que se está buscando, que tiene que ver con que el lenguaje también construye. Entonces hay ciertos esfuerzos que surgen para buscar estas inclusiones. Y bueno, cada quien puede ir formando la propia y la suya y las formas más correctas. Hasta en los gremios que están a favor de esto ha habido choques y peleas de si tú estás hablando mal, si la forma es correcta, si eso no tendría que ser de esa manera, etcétera. Y seguramente yo también estoy cayendo y he caído en todos estos, digamos, errores que se supone tendría que tener si estoy buscando esa inclusión en cuestión del lenguaje. Y sí, lo que te quiero decir es que hace una diferencia más que para mí el tener que hablar correctamente y cuál es la forma, porque eso me parece una pelea de poder, es decir, como yo soy el correcto y tú estás mal, eso es pelea de poder. Es más, cómo podemos ir generando formas que sean visibles y que también estén en el lenguaje. Y eso es lo que para mí es realmente importante. Te doy algunas ideas como las que yo he ido trabajando y manejando y estoy abierta a raíz de este podcast de poderlo platicar y que me den otras, obviamente, ¿no? El hecho es que yo sí prefiero mencionarlo en masculino y femenino, dado el general de la población. Sin embargo, depende si hay una población más amplia, si puedo usar también se y están los les, perdónenme si a veces no los ubico, no los hablo, no los digo. Cuando veo la posibilidad sí lo digo, no solo me disculpo.
Y cuando estoy en círculos más pequeños, definitivamente les digo, voy a hablar de las y los, pero si alguien quiere ser nombrado de una manera diferente, por favor, dígamelo. Y me cuesta trabajo, me van a ver trabarme, pero lo voy a intentar, ¿no? El tema es esta búsqueda de integración, ¿sabes? Yo te veo, yo te miro, yo te respeto, yo no busco tu anulación. Yo también lo estoy intentando junto contigo. Y eso me parece que es el mensaje que tiene que haber a partir del lenguaje, no las formas superficiales que te decía, que a ratos pueden inclusive tomarse y que a la larga no generan ningún tipo de diferencia. El lenguaje inclusivo tendría que venir justamente siendo derivado y cada vez más de estas comprensiones, y entonces se va haciendo primero un ensayo y un error, como lo que yo te cuento. Sin embargo, más adelante es una adquisición que se puede sentir muchísimo más natural, no por la obligación de, y mucho menos obligar a otros a tener que, ¿no? La cuestión de todo esto y las personas que hacen mucho más énfasis son porque justamente, y eso surge de un proceso de empatía y de comprensión, las personas que más lo luchan, y lo entiendo totalmente, es porque son las personas que han sido mucho más agredidas, excluidas y no tomadas en cuenta. Y claro que ya hay un punto que ya hay una voz que te dice, es que si existimos, inclúyelo en el lenguaje, ¿no? Y dentro de eso es diferente la forma de respuesta. A mí me parece que cuando nos empezamos a pelear que eso no es correcto, que eso destruye la gramática y no se entiende, que cuando en realidad el tema es que hay personas detrás que son parte de eso que tú estás peleando solo con el lenguaje. ¿Me explico? O sea, tú puedes decir gramaticalmente eso no está bien, pero dentro de eso lo que estás diciendo es yo no te miro a ti persona. Por eso es que es importante toda esta construcción del lenguaje o búsquedas del lenguaje. Si tú dices no se puede gramaticalmente, pero déjame ver cómo lo puedo pensar gramaticalmente correcto, ya estás haciendo un esfuerzo. Y al principio es eso, es un esfuerzo, se siente caos, se siente incómodo el movimiento. Sin embargo, con el tiempo podemos aprender a hacerlo, que eso es lo importante. Lo que necesitamos es transmitir a través del lenguaje lo que realmente queremos sobre las demás personas. Y a veces parece una pelea superficial solamente de las palabras, ¿no? Y cuando veo estas peleas es así como el que defiende la gramática y esto yo solo estoy hablando de las palabras, no de las personas, pero dentro de esto están las personas involucradas. Y también puede estar todo lo opuesto, ¿no? Podría ser personas que solo están viendo eso y tal vez no ven la dificultad de cómo podemos construirlo, porque para otras personas también puede ser complicado, y podamos empezar a hacer diálogos, tal vez discusiones no violentas, es más bien diálogos que nos ayuden a entender cómo podemos ver las dificultades, qué podemos hacer, cómo podemos proponer nuevas formas. Pero de nuevo se ve la disposición de las personas para hacerlo. Se ve cuando agarran una bandera, una cosa y dicen desde aquí soy. Y también se ve que aunque agarres una bandera de la gramática, de la forma correcta o no, o de la diversidad y te pelees violentamente con el otro. O sea, no importa la bandera que agarres y después con eso generas violencia, que tiene que ver con formas de imposición y dominación sobre del otro. Necesitamos empezar a justamente integrarnos como seres humanos, y dentro de eso el lenguaje también se va integrando para poder comprender tanto una parte como la otra y tener la disposición de trabajar con ello. Y bueno, espero no haberme desviado tanto con todo esto. Lo que te quiero decir es, no es una respuesta sencilla la cuestión del lenguaje. Yo sí utilizo el lenguaje inclusivo. Yo sí invito a las personas a que lo hagan porque hay personas detrás. Y que hagas tu esfuerzo a tu manera y a tu forma de ir entendiendo todo lo que he ido planteando de por qué es necesario, porque en realidad el ser humano es diverso, diversidad es natural. Eso lo voy a decir en uno de los próximos episodios para desglosarlo, pero en realidad tendríamos que estar buscando eso. O sea, si eso está desde muchas áreas, en la naturaleza, en lo biológico, en lo social, en las construcciones y en las identidades, entonces también tendría que estar en el lenguaje. Y mi invitación es que busques tu forma, tu manera de todo esto, si no, repases lo que yo te he ido compartiendo en esta temporada y hagas tu propia síntesis y tus propias búsquedas al respecto. Creo que al final no es este está bien y este no, es justamente la invitación a que logres integrarte, y si te integras con la gran comunidad humana que somos más allá de los géneros. Un gusto compartir contigo en este episodio y nos vemos en el que sigue. Si quieres saber más de estos temas, síguenos en nuestras redes sociales de CIPAV y Ana Elisa Rosas. Sexprésate con Ana Elisa Rosas. Todo lo que te interesa saber sobre psicología, salud mental y sexualidad.